¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Hoy día es nuestro segundo episodio sobre el Evangelio de Marcos y créanme, hay algunas sorpresas increíbles hoy día, así es que vamos a estar atentos. Quiero desearles también un feliz sábado. Estoy grabando como siempre ocurre en los primeros minutos del sábado, un tiempo extraordinario para estudiar la palabra de Dios. Así es que, sin perder más tiempo, les cuento que hoy día el título de nuestro tema es Juan el Bautista y la llegada del Mesías. Y sin entonces dilatar más, vamos al texto, vamos a ir a estudiar el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, entre los versículos 6 al 13. Como les decía, va a estar lleno de sorpresas este episodio. Comienzo a leer entonces el texto. El versículo 6 dice así: Juan estaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero a la cintura, y comía langostas y miel silvestre. Y aquí uno se detiene porque esto causa sorpresa. Nosotros vamos a ir descubriendo hoy día mismo que el Evangelio de Marcos es muy económico en palabras. Es un evangelio de cierta forma compacto. Por lo tanto, uno se pregunta por qué Marcos gasta un versículo entero para hablarnos acerca de la manera de vestir de Juan el Bautista. O sea, ¿de qué se trata esto? ¿Es un desfile de modas? ¿Es el Evangelio de Coco Chanel? ¿De qué se trata? Al final, a uno le importaría el mensaje de Juan el Bautista, no cómo está vestido. En fin, para descubrir qué está pasando, vamos a tener que ir a algunos versículos del Antiguo Testamento. El primer versículo que vamos a ir a descubrir es Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Vamos a agrandar esta ventana y tenemos aquí entonces Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Aquí se trata de unos hombres que se encuentran a otros y les preguntan a quién vieron. Entonces en el versículo 8 dice: y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Elías Tisbita es el profeta Elías. Así es que aquí nosotros vemos que al parecer una característica del profeta Elías era vestir unas ropas rústicas hechas de pelo y colocar un cinturón de cuero. Eso lo caracterizaba. Así es que cuando Marcos dice que Juan el Bautista usaba una una ropa de pelo y un cinturón de cuero, está diciendo que él está en la tradición de Elías el profeta. De alguna manera, Marcos está identificando a Juan el Bautista con Elías. No está diciendo que sean las mismas personas, pero está diciendo que Juan el Bautista está representando de alguna manera el papel de Elías. Los está vinculando. ¿Okay? Y esa es información importante. Sigamos adelante. Versículo 7. Dice: y predicaba diciendo. Entonces Juan, ahora que ya sabemos que se caracteriza a sí mismo como profeta, Juan predica diciendo:
viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, agachado, la correa de su calzado. Yo os he bautizado, versículo 8, en agua, pero él os bautizará en Espíritu Santo. Y aquí hay otra cosa bastante interesante. Primero, y esto ya lo comentamos en el versículo, perdón, en el episodio anterior, pero ahora vamos a recordarlo. Cuando Juan el Bautista habla de bautizar, él está hablando de sumergir. Entonces lo que está diciendo es que él había sumergido en agua a las personas en señal de arrepentimiento, en señal de retorno a Dios, como conversábamos en el episodio anterior, eh, como una ceremonia de teshuvá, ¿no es cierto?, de regreso a Dios. Pero dice él que el Mesías, ¿no es cierto?, va a bautizar, o sea, va a sumergir a las personas en el Espíritu Santo. Y uno tiene aquí que detenerse y preguntarse qué significa esto. Primero, hay que tener claro que el Espíritu Santo en la tradición judía tiene dos connotaciones que están relacionadas. Primero, es una conexión directa con Dios. De hecho, en el judaísmo actual, y me imagino que en el judaísmo del primer siglo esto ya existía al menos en forma de semilla, en el judaísmo actual el concepto de alma es bastante complejo. El alma no es una cosa unitaria, sino que es una cosa hecha por partes, por eso es compleja, ¿no es cierto? Está hecha de muchas partes. Entonces, en el judaísmo rabínico, por lo menos en el judaísmo rabínico actual, se enseña que la parte más baja del alma, que se llama Neshama, es aquella que está en contacto directo con el cuerpo y es lo que nosotros identificaríamos como los instintos. Es todo aquello que tiene que ver con el deseo material de las personas. O sea, nuestro deseo de comer, nuestro deseo de reproducirnos también, nuestro deseo de descansar, todo lo que viene a satisfacer el cuerpo y sus necesidades, los instintos. Los instintos, eso es el nefesh. ¿Dije Neshama? No, es Nefesh. Eso es el Nefesh. Es la parte más baja del alma. Luego, en la parte intermedia viene el Ruach, que es el espíritu y que es el centro de la voluntad. Pero ya vamos a llegar a eso. Y en la parte más alta está la Neshama. La Neshama es nuestro vínculo con Dios. Es a través de la Neshama en que Dios nos envía las pulsiones sagradas, es decir, nos envía el deseo de trascendencia, el deseo de buscar lo espiritual, el deseo de buscar a Dios, la necesidad de orar. Todo eso viene por los impulsos superiores del alma, que es la Neshama. Y como les decía, Ruach, el espíritu, la parte central, es la sede de nuestra voluntad, que siempre está presionada por los impulsos de la Nefesh, de la parte baja del alma, nuestros instintos, y también está siendo estimulada y presionada por la parte superior de nuestra alma, la Neshama. Y entonces el Ruach tiene que decidir a quien le hace caso. ¿Okay? Pero hay una instancia superior. En algún momento una persona podría recibir una parte superior en el alma, que es lo que el judaísmo rabínico llama el Espíritu Santo, Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo. Y el Ruach HaKadosh es una ligación
es ligarse directamente a Dios. Y es una unión tan íntima con Dios que recibir el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo, en la tradición rabínica, es equivalente a recibir el don profético. De hecho, esto es absolutamente bíblico. Esto es absolutamente bíblico porque está escrito, por ejemplo, que en algún momento Moisés reclamó que dirigir al pueblo de Israel era una carga demasiado pesada para él, y le dijo a Dios, esto es mucho para mí. Así es que Dios le dijo, mira, reúneme a los ancianos de Israel, y yo voy a tomar del espíritu que está en ti y lo voy a colocar sobre ellos. ¿Y qué sucedió cuando Dios sacó del espíritu que había en Moisés, parte del espíritu, ¿no es cierto?, y lo colocó en los ancianos? Los ancianos comenzaron a profetizar. Moisés es como el arquetipo del profeta. De hecho, es el profeta más perfecto porque él habla cara a cara con Dios. Dios saca del espíritu que tenía, o Moisés lo coloca en los ancianos, y los ancianos comienzan a profetizar. En el libro de Joel también está escrito que en el tiempo del fin, en la era mesiánica de hecho, Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, y incluso los niños profetizarían. Así es que en la tradición judía, tanto en la tradición bíblica como en la tradición rabínica, el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo, está asociado a el don profético. Así es que aquí cuando Juan el Bautista promete que el Mesías va a sumergir al pueblo en el Espíritu Santo, en el Ruach HaKadosh, lo que está diciendo es que va a llevar al pueblo a una unión tan íntima con Dios que todos van a ser profetas. Todos van a llegar a la altura de Moisés, de Moshe Rabbeinu. Es una promesa extraordinaria. Jesús más adelante, en otros evangelios, ¿no es cierto?, en el Evangelio de Juan, por ejemplo, va a decir que Él va a enviar otro consolador, el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, y el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad, y nos daría palabras para decir, ¿no?, en determinadas circunstancias. Eso es el don profético. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo Juan Bautista aquí. El Mesías otorgará el don profético al pueblo. Ok, sigamos adelante. Versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y aquí tenemos que detenernos un poco. Viene Jesús y viene de Nazaret de Galilea, es decir, de la periferia de Israel. Jesús no viene de Jerusalén, no viene de Judea, que es el centro importante del pueblo judío en aquella época, es donde todo pasa. En Judea está Jerusalén. No, él viene de Galilea, de la región más al norte, pero culturalmente periférica, donde hay incluso mayor contacto con paganos, hay mayor contacto con las naciones. Por lo tanto, Jesús de alguna manera es un outsider, es como se titula un libro muy importante de contemporáneo acerca de Jesús. Jesús es un judío marginal, no es un judío mainstream, de línea principal, es de alguna manera un judío marginal, viene de las márgenes del judaísmo. Un poco como sucedió con Moisés. Moisés también
cuando fue enviado a salvar, a rescatar al pueblo de Egipto, él tenía miedo porque él no fue criado exactamente en la cultura judaica. Él compartió con su mamá hasta los primeros años de la infancia, luego fue criado como un egipcio en la casa de Faraón, probablemente no hablaba bien el hebreo, su idioma de todos los días era el egipcio, no el hebreo. Así es que Moisés también de alguna manera era un judío marginal, Jesús también, según el Evangelio. Jesús, según el Evangelio de Marcos, era un evangelio marginal. Fíjense que el Evangelio de Marcos no se esfuerza por hacer aparecer a Jesús teniendo orígenes en Belén, como David, y como lo harán los otros evangelios, por lo menos Mateos y Lucas. No, no, no. Para Marcos eso no es importante. Lo interesante para Marcos es que Jesús viene de los márgenes del judaísmo, viene de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan. Es decir, Jesús se sometió a este camino de retorno a Dios y de esa manera validó el movimiento de Juan el Bautista. Versículo 10. Y enseguida, mientras subía del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como paloma. Y aquí necesitamos algunos comentarios también. Fíjense que aquí hay una acción que es inmediata. Marcos se esfuerza en dar esta sensación casi cinematográfica, ¿no es cierto? Jesús está saliendo del agua, subía del agua y todavía no terminaba de subir. Mientras subía, él ve el cielo abierto. Y esto es importante. Es una visión. Marcos no nos dice que el cielo se haya rasgado. No dice que las otras personas hayan visto también. Pero lo importante es que Jesús vio el cielo abierto. Ahora, esto del cielo abierto, que se abrían los cielos, es importante, porque hemos explicado en otros videos anteriores, sobre todo los videos relacionados con Génesis, que Dios, cuando creó el mundo, según está relatado en Génesis, Él hizo una separación. En Génesis 1 está simbolizado como la separación entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, y para sostener esa separación colocó el firmamento, y el firmamento en Génesis 1 aparece como una cúpula que separa nuestro mundo del mundo de arriba, el mundo de las aguas de arriba. Y eso simboliza la separación entre nuestro mundo material, el mundo material que Dios creó, donde Él no es evidente, con el mundo espiritual, donde Dios sí es evidente. Nosotros no vemos a Dios. Para nosotros, en este mundo, desde la perspectiva de nuestro mundo material, Dios está escondido. Y hay muy buenas razones para que eso sea así. Es para favorecer nuestro libre albedrío. Pero Dios no es evidente en este mundo. Y lo importante de este versículo es que incluso Jesús no termina de salir del agua cuando Él ve los cielos abriéndose. Es decir, Él ve que esa separación entre el mundo espiritual y el mundo material se deshace. Y en Jesús entonces va a haber esta unificación del mundo espiritual, del mundo de arriba, donde Dios es evidente, con este mundo de abajo, donde no percibimos a Dios. De hecho, los evangelios van a decir más adelante que cuando Jesús regrese, el cielo se va a abrir,
se va a enrollar como un libro. Y entonces Dios va a ser completamente evidente para nosotros. Bueno, el primer paso hasta esa apertura completa se da en el bautismo de Jesús. El Evangelio de Juan nos va a decir que Jesús vino a mostrarnos quién es el Padre, que a través de él íbamos a ver al Dios invisible. Bueno, la forma de Marcos de contar eso es que se abre el cielo y Dios se hace evidente para Jesús. Y por lo tanto Jesús puede contar quién es Dios, puede transmitir el mensaje y la voluntad de Dios, porque para Él, el cielo está abierto y hay comunicación directa con Dios. ¿Ok? Y el Espíritu Santo entonces desciende, por lo menos eso es lo que ve Jesús, que el Espíritu desciende sobre él como paloma. Entonces, de nuevo, esto hace de Jesús un profeta porque recibe el Espíritu Santo y de alguna manera lo hace también un ungido, un Mesías. Y aquí hay otra cosa que tenemos que comentar. Porque en el Nuevo Testamento no hay acuerdo de cuándo Jesús se torna Mesías. Para Mateo y Lucas, por ejemplo, Jesús es Mesías desde su nacimiento. De hecho, en Mateo vamos a encontrar a los reyes magos que van en busca del rey de Israel, del Mesías. El Mesías es justamente eso, es la persona ungida por Dios y designada por tanto por Dios para ser el rey de Israel y la persona que va a instaurar el reino de Dios en el mundo. Y los reyes magos van en busca entonces del rey de Israel y por lo tanto van en busca del Mesías y cuando se lo encuentran siendo Jesús todavía un niño, se postran frente a él y lo reconocen como el Mesías. Así es que en Mateo y en Lucas también, Jesús es Mesías desde el nacimiento. Para Juan, Jesús comienza su historia mucho antes, como la palabra de Dios. Así es que tiene una existencia anterior a su existencia terrenal como Jesús. De hecho, en el Apocalipsis se va a hablar del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Así es que de alguna manera, en los escritos relacionados con Juan, los escritos joaninos, Jesús es Mesías desde la eternidad. En esto, la tradición joanina concuerda con la tradición rabínica. La tradición rabínica dice que antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuera creado, se crearon algunas cosas. Entre las cosas creadas está la Torá, el trono de Dios, el santuario celestial, de hecho, y el nombre del Mesías. El nombre del Mesías. Ok, pero eso es un paréntesis solamente. Ahora para Pablo es distinto. Para Pablo, y eso yo creo que vale la pena que lo leamos, vamos a leer Romanos, el libro de Romanos, en el capítulo 1, y vamos a ver el versículo 4 que dice, o vamos a leer desde el versículo 3 que dice así: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder
según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, Pablo nos dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios y por lo tanto Mesías. Vamos a ver dentro de poco que Hijo de Dios es sinónimo de Mesías. Entonces, para Pablo, Jesús es Mesías solamente por su resurrección, debido a su resurrección, desde la resurrección. O por causa de la resurrección, Dios declara a Jesús Mesías. Entonces vemos que aquí no hay un acuerdo. Para Juan, Jesús es Mesías desde la eternidad. Para Mateo y para Lucas lo es desde su nacimiento. Para Pablo lo es desde la resurrección. Y para Marcos lo es desde su bautismo. Lo es desde su bautismo. Y de hecho, en el versículo 11 se confirma lo que estamos diciendo. Y dice así el versículo 11 del capítulo 1 de Marcos. Y vino una voz desde el cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y aquí nos vamos a detener muchísimo, porque estas son palabras directas de Dios. Y cuando Dios habla, hay que prestar atención. Entonces, lo primero que vamos a tratar de descubrir es qué significa esto de tú eres mi Hijo amado. Entonces vamos a discutir varios versículos. Lo primero que vamos a hacer es ir a el libro de los Salmos. Salmos, capítulo 2. El Salmo 2 es muy importante, es realmente formador de la cristología en el Nuevo Testamento. Y es un salmo que originalmente fue hecho para la inauguración del reinado de los reyes de Israel. Y el Salmo dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Fíjense que aquí hay un problema entre las naciones contra Jehová, contra Dios, y contra su ungido. Su ungido quiere decir su Mesías. De hecho, en este versículo se usa, aquí está, entonces aquí dice contra el Eterno y contra su Mesías, Meshiahu, en realidad. Entonces, en fin, aquí se usa exactamente la palabra Mesías. Rompamos sus ataduras, dicen las personas. Entonces este es un salmo que trata acerca del Mesías.
el rey de Israel, porque acuérdense que los reyes de Israel eran ungidos, por eso se usa la palabra Mesías. Mashiach en hebreo significa ungido, igual que Cristo en griego. Pero lo importante está en el versículo 7. En el versículo 7 dice, es Dios el que habla, y dice, yo declararé el decreto. Jehová me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones, y por posesión tuya los confines de la tierra. Entonces estos versículos 7 y 8 del Salmo 2 son importantes porque Dios declara al Mesías su hijo, llama al Mesías, al ungido, a su ungido, lo llama mi hijo, lo decreta de hecho, lo declara por decreto hijo del Eterno. Entonces cuando en el Evangelio de Marcos encontramos esta declaración por parte de Dios, tú eres mi hijo, está diciendo que Jesús es el rey designado por Dios para gobernar el mundo e instaurar el reino de Dios. Y eso es muy importante. Así es que esa es la primera referencia a la que vamos a hacer. Hay más. Hay más cosas que descubrir, porque Dios no solamente llama a su hijo al Mesías, al rey de Israel, Dios también llama a Israel su hijo. De hecho, en el libro de Éxodo, en el capítulo 4, vamos al libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 22, si no me engaño. Es Dios el que habla y le dice a Moisés, entonces dirás al faraón, así ha dicho Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, ¿quién es el hijo de Dios por antonomasia? Israel. Israel es el hijo de Dios. Así es que cuando Dios le dice a Jesús, tú eres mi hijo amado, está identificando a Jesús como el Mesías, pero también lo está identificando como Israel. Es decir, está de alguna manera diciendo que él, Jesús, es como si fuese todo el pueblo. Jesús encarna, representa a todo el pueblo de Israel, porque Israel es el hijo, pero Jesús es el hijo también. Es declarado hijo, es llamado hijo. Entonces Jesús es designado como el rey de Israel para traer el reino de Dios, pero también es designado como la encarnación del pueblo de Israel. ¿Ok? Sigamos adelante porque esto no es lo único. Porque llama la atención que en Marcos, Dios usa una palabra que no está en los versículos que hemos usado hasta ahora. Dios usa la palabra amado. Tú no eres cualquier hijo, eres mi hijo amado. Y uno se pregunta, bueno,
¿dónde he escuchado esto yo antes? Hijo amado, la expresión hijo amado aparece en una historia muy, muy, muy importante, que es la historia de Abraham sacrificando a su hijo Isaac. Cuando Dios le ordena a Abraham para que sacrifique, le ordena que sacrifique a Isaac, le dice, toma a tu hijo, a tu único, a tu hijo amado. Vamos a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Génesis dice así, el versículo 2. Os vamos a leer el 1 también. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham diciéndole, Abraham, él respondió, heme aquí, y le dijo, toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas. Por lo tanto, Isaac también es el hijo amado de Abraham. Y Dios le pide a Abraham que sacrifique, que lo ofrezca como holocausto al hijo amado. Y aquí hay un simbolismo realmente enternecedor, porque Dios está diciendo que Jesús es el Hijo amado, es el Hijo que va a ser sacrificado también, como casi lo fue Isaac. Así es que, de alguna manera, aquí Dios está entregando el Evangelio completo. Jesús es el Hijo de Dios en el sentido de que es el Rey de Israel quien va a instaurar en este mundo el reino de Dios. Pero también es el representante del pueblo de Dios, es el representante, es la encarnación del pueblo de Dios, de Israel, y al mismo tiempo es el Hijo amado que va a ser sacrificado, el que va a morir por ese pueblo también. Y más encima, Dios agrega, en ti tengo complacencia. Y en ti tengo complacencia es una frase tomada del libro de Isaías, del capítulo 42, que dice, el versículo 1, que dice así, He aquí mi siervo a quien sostendré, mi escogido en quien se complace mi alma, sobre él he puesto mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Entonces vean lo hermoso de esto. Vean lo hermoso que es todo esto que dice Dios. Jesús es el Hijo amado, es el Rey de Israel que va a instaurar el reino de Dios. Es el Hijo amado que va a ser sacrificado. Es la encarnación del pueblo. Y también es el siervo sufriente de Jehová. Isaías 42.1 pertenece a uno de los 4 cánticos del siervo, del siervo de Jehová. Y ahí leímos, ¿no es cierto?, que Dios colocó su espíritu sobre el escogido de Dios, tal como en el bautismo de Jesús, donde el espíritu baja sobre Jesús. Es el cumplimiento de ese versículo. Y Dios anuncia que a través de ese escogido, de ese siervo, Él va a traer la justicia a las naciones. En Isaías, el siervo de Jehová, el siervo del Eterno, en primer lugar representa a Israel. No lo vamos a estudiar eso ahora.
pero está dicho con nombre y apellido, digamos, en Isaías. El siervo representa a Israel. Pero Israel se ha desviado, así es que Dios toma al representante de Israel, al Mesías, como representante de Israel para que el Mesías cumpla la labor que debía haber sido de todo el pueblo. Así es que en esta frase, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, tenemos el Evangelio entero, tenemos la instauración del reino de Dios, que trae justicia a las naciones y que se realiza mediante el sacrificio del Hijo amado, que representa, que encarna en sí mismo a todo el pueblo. Y por lo tanto, al ser Jesús el Hijo amado y él mismo la encarnación del pueblo, cuando Jesús es aceptado por Dios, todo el pueblo es aceptado por Dios. Esto es extraordinario, de hecho me emociona hasta en cierto sentido. Prosigamos. Versículo 12, que este video se está extendiendo demasiado y no los quiero cansar. Enseguida, dice, el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Estaba con las fieras y los ángeles lo servían. Ahí hay hartas cosas que comentar aquí. Primero, fíjense en la palabra enseguida. Esta es una palabra que se ha mencionado antes. Este es un inmediatamente. Dos versículos más arriba se nos dijo que enseguida, mientras subía del agua, se abren los cielos. Y luego, dos versículos más abajo, se dice, enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto. Aquí hay una cuestión de urgencia. Dios no pierde tiempo. Es inmediatamente que se hacen las cosas. Casi no hay respiración, no hay tiempo para respirar. Esto es estresante de alguna manera. Pero no hay tiempo que perder. Y el Espíritu impulsó inmediatamente después de que Jesús recibió la revelación de quién era y cuál era su misión en este mundo, el Espíritu lo impulsa al desierto, donde estuvo 40 días siendo tentado por Satanás. Ahora, en el Evangelio de Marcos no se relatan cuáles fueron las tentaciones del desierto. Esos son agregados que le hacen Mateo y Lucas. Pero en Marcos no están relatados. Y a lo mejor en alguna otra ocasión podemos hablar de las tentaciones, que son muy interesantes y que tienen aplicación en el libro de Apocalipsis. Pero mientras tanto nos vamos a ceñir solamente a Marcos. Y no la vamos a comentar, al menos hoy. Pero esto nos habla de lo breve y lo económico que es el relato de Marcos. Marcos no entra en demasiados detalles, es una narrativa muy telegráfica, contrariamente a lo que están resultando mis videos, pero en fin. Ok. Uno puede preguntarse ¿por qué el Espíritu manda a Jesús al desierto? Uno pensaría que lo debería haber mandado a Jerusalén, a predicar a las personas, a asumir el reino, quién sabe qué, pero no al desierto. ¿Por qué al desierto? Si tú quieres implantar un reino, tú vas donde hay gente, no al desierto. Bueno, la pista que tenemos primero es el desierto y la otra son los 40 días en el desierto. El número 40 nos hace pensar inmediatamente en los 40 años que Israel estuvo en el desierto. Y acuérdense, hace poco dijimos que Jesús es el representante de Israel. Jesús encarna
a Israel. Por lo tanto, así como Israel estuvo 40 años en el desierto, Jesús tiene que estar estos 40 días. ¿Para qué? Para ser tentado. Para ser tentado. Y aquí uno se acuerda de un texto muy importante, que es Deuteronomio, capítulo 8, y vamos a ir al versículo 1. En Deuteronomio, capítulo 8, vamos a leer el versículo, a partir del versículo 2, dice: Acuérdate de todo el camino por donde te ha conducido Jehová tu Dios por estos 40 años por el desierto. 40 años por el desierto. Con el fin de humillarte y probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si guardarías sus mandamientos o no. Él te humilló y te hizo sufrir hambre, pero te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres habían conocido jamás. Lo hizo para enseñarte que no sólo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces, ¿cuál es la razón para ir al desierto y es pasar ahí una cantidad de tiempo regida por el número 40? Es para que Dios humille y pruebe. ¿Para qué? Para saber si guardarían los mandamientos o no. Volvamos a Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 13. Jesús, entonces, podemos entender, fue enviado al desierto por 40 días, no 40 años, porque 40 años para el pueblo, 40 días es para la persona, 40 días, para ser tentado, seguramente con la intención de que Dios sepa que Jesús iba a ser obediente y que guardaría los mandamientos de Dios. Esta es una prueba para Jesús. Jesús tiene que demostrar su fidelidad y crear su dependencia con Dios antes de ir en misión. Ahora, la diferencia con Deuteronomios es que en Deuteronomios se dice claramente que el pueblo fue probado por Dios. Aquí se dice que fue tentado por Satanás. Y aquí hay que detenerse un poco también. Satanás viene del hebreo satán, que significa adversario. En el Antiguo Testamento, Satán es básicamente un adversario. Y mientras que aquí, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, y aquí coloco el texto griego, se dice, Satanás va acompañado por un artículo, lo que hace ver que está siendo personificado, está siendo tratado como una persona, individualizado, y Satanás aparece como el nombre, por lo tanto. Pero uno puede entender que incluso Satanás, al menos en este caso, es un instrumento de Dios, el instrumento usado por Dios para probar al Mesías, a Jesús el Mesías. Y es que, y esto es algo que hemos dicho en otros videos también, es que en un concepto monoteísta del mundo, Dios no puede tener un rival, porque tener un rival significaría que existe un poder que es independiente de Dios. Pero Dios dice en el libro de Isaías, en el libro de Deuteronomio, que solamente Él existe y que no hay otro. Por lo tanto, Satanás, el mismo Satanás, tiene que ser un instrumento de Dios, directa o indirectamente.
directamente, a lo mejor en este caso, indirectamente porque lo deja hacer, digamos. Pero tiene una finalidad. Tiene una finalidad. Incluso la existencia del mal tiene una finalidad. En el canal pueden encontrar un par de videos acerca de eso. Y a diferencia de Israel, porque Israel también fue tentado e Israel se rebeló muchas veces en el desierto contra Dios. De hecho, en varias ocasiones, de hecho fueron 10 ocasiones, en varias ocasiones Dios estuvo a punto de destruir al pueblo y si no fuera por la intercesión de Moisés, Dios los habría aniquilado. Pero Jesús vence donde Israel falló. Y eso es un argumento esencial del Evangelio de Marcos. Jesús vence como representante de Israel donde el pueblo había fallado y por lo tanto de esa forma repara la falla del pueblo y hace al pueblo aceptable ante Dios. Y esa es la conclusión entonces de esta parte del Evangelio. Jesús es el Mesías, es el Rey destinado por Dios para traer el reino de Dios a este mundo. Es el siervo sufriente, el Hijo amado que va a ser sacrificado para traer la justicia a este mundo. Y Él es victorioso donde el pueblo falló. Pero como representante del pueblo, trae esta victoria para el pueblo también. Y hasta aquí vamos a dejar las reflexiones sobre el Evangelio de Marcos por el día de hoy. Esto ya se ha vuelto muy largo, así es que no me queda más que despedirme y nos vemos en el próximo episodio donde ya vamos a empezar a analizar el ministerio de Jesús, sus milagros y sus predicaciones. Que tengan todos un lindo sábado. Nos vemos. Chao, chao.